gusta que cuenten todos nuestros premios y todos nuestros galardones, pero bueno, muchas. Y gracias a la Phil, y gracias a Sanda por acompañarme, mi mujer. Muchos me preguntan por qué escribí este libro, Cómo salir del pozo, que en última instancia es un libro sobre la felicidad. ¿Y por qué un periodista que escribe libros sobre economía, política, innovación, educación, se metió en un tema tan esotérico, tan filosófico como este? Y antes de darles la respuesta, spoiler alert. ¿Cómo se dice spoiler alert en...? Spoiler alert. Spoiler alert. No me convertí en un gurú, no me van a ver de bata blanca, ni con sandalias, ni con tiritas de hilo en los brazos, no. Este libro fue el resultado de una progresión de mis libros anteriores, porque empecé a darme cuenta que en el mundo hay una ola de descontento, no solo en México, en todos los países. Lo vi en el estallido social en Chile, hace 5 años. Chile era el país que más crecía en América Latina, la economía modelo, y el país que más reducía la pobreza en América Latina. Y todos los periodistas, los economistas, los politicólogos hablábamos del modelo chileno, que Argentina tiene que seguir el modelo chileno, que México tiene que seguir el modelo chileno, y de repente, explosión social, todo el mundo sale a la calle a protestar en Chile. Y dije, wow, ¿qué pasó? Y al rato pasa lo mismo en Perú, y al rato pasa lo mismo en Colombia. Y ahí me tocó entrevistar al presidente mundial de la Gallup, de la encuestadora, y le pregunté qué está pasando. Y él me contó que ellos hacen, bueno, yo sabía, pero me explicó, que ellos hacen encuestas de la felicidad en 137 países del mundo, en todo el mundo. Y las encuestas de la felicidad son muy sencillas, no se hacen con un grupo de expertos que se juntan en una mesa y deciden tal país es feliz, no. Lo hacen preguntándole a la gente en cada país, ¿cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Y de acuerdo a eso, hacen un ranking de cada país, porque la felicidad es algo diferente para un hindú que para alguien que vive en Rusia, que vive en China, que vive en México. Entonces, lo más fácil es preguntarle a la gente cuán satisfecho estás con tu vida y hacer el ranking de acuerdo a eso. Y él me decía que el descontento, la insatisfacción, la desesperanza está aumentando año tras año desde que ellos empezaron a hacer la encuesta hace como 20 años. Mucho antes del COVID, mucho antes de la pandemia. Y el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, el fenómeno del Brexit en Gran Bretaña, estas expresiones de descontento en contra del sistema, el fenómeno de la primavera árabe en el norte de África, es todo parte de lo mismo. Chile, Perú, Colombia. Hay una ola de descontento en el mundo que está teniendo cada vez más consecuencias políticas. Entonces, ahí fue, hace como 5 años, cuando hablamos con Penguin Random House de hacer este libro. Porque mi idea no era solo contar esto que les estoy contando ahora, porque eso lo cuento en las primeras páginas del libro. Eso lo cuentas en 3 páginas. Hay una ola el libro, de hecho, empieza con la frase hay una ola de descontento en el mundo. Bueno, pero con eso, o sea, da para 3 páginas. La idea era viajar a los países más felices del mundo y a los países que están haciendo las cosas más innovadoras para aumentar la felicidad de la gente y ver qué cosas podemos copiar de ellos. Porque yo, como en todos mis libros anteriores, soy un convencido de la necesidad de tener visión periférica. Especialmente, aunque vivo desde hace más de 40 años en Estados Unidos, como argentino, alguien que se crió y estudió y se crió en Argentina, un país muy ensimismado, que mira siempre para adentro, yo soy un convencido de la necesidad de tener visión periférica, ver lo que hacen otros, no para copiar todo,
quizás ni para copiar la mitad, pero hay gente muy inteligente en todas partes del mundo y viendo lo que hacen otros se pueden aprender cosas pero muy importantes que podemos aplicar en nuestros propios países. Entonces decidí ir a los países más felices del ranking mundial de la felicidad que se hace todos los años y a otros, los países que salen primeros casi todos los años son Finlandia, Dinamarca, Suecia, los nórdicos, los escandinavos. Y los latinoamericanos salimos por el medio o al final de la lista. Y después a otros, como el Reino Unido, como Gran Bretaña, como India, como Bután, en el Himalaya, que están haciendo cosas muy interesantes, muy innovadoras para aumentar la felicidad de la gente. Este ranking, y me adelanto un poco a lo que me va a preguntar Roberto y lo que me va a preguntar otros, es diferente al ranking de la alegría. Hay rankings de la alegría que le preguntan a la gente cuántas veces has sonreído en las últimas 24 horas, cuántas veces te has sentido alegre. Esos son rankings de la alegría, pero la alegría es un fenómeno temporal, pasajero. Si te comes un helado de chocolate, vas a estar alegre 5 minutos. Cuando le preguntan a la gente cuán alegre has estado en las últimas 24 horas, ganamos los latinoamericanos. El problema con eso es que si hacemos la misma pregunta al revés, ¿cuántos momentos de angustia, de desesperanza has tenido? También ganamos los latinoamericanos porque no llegamos a fin de mes, porque no tenemos para pagar la cuota del auto, etcétera, etcétera. Entonces los expertos no toman muy en serio los rankings de alegría. Los que toman en serio son los rankings de satisfacción de vida. Porque ahí entran en juego si tienes un colchón económico para cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Y a partir de eso es una felicidad más estable. ¿Qué aprendí? ¿Cuáles son las cosas que más me impresionaron en todos estos viajes a todos estos países? Les voy a contar 3 o 4 lo más rápidamente que pueda para que podamos abrirlo a preguntas y abrir la pregunta a ustedes también. En el libro hablo de las cosas que están haciendo los gobiernos, las empresas, las escuelas y las personas. Tengo varios capítulos donde hablo de los países que visité y después tengo varios capítulos donde hablo específicamente de lo que hacen las escuelas y las corporaciones, las empresas, para aumentar la felicidad. A nivel de gobierno me impresionó mucho cosas que están haciendo, por ejemplo, en Gran Bretaña. Ahí en la Universidad de Oxford especialmente están haciendo cosas súper interesantes. Una de las más importantes, ahí como en los países nórdicos, es enfatizar las actividades comunitarias. Parece una cosa trivial, parece una cosa obvia. Nosotros los latinos somos muy amigueros, muy familiares, los domingos nos encontramos con nuestra familia, tenemos esa vida muy rica. Y los vemos a los nórdicos como fríos, distantes, ¿no? Que lo son. Pero ellos tienen una vida comunitaria mucho más rica que la nuestra. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de vida comunitaria? Cuando te juntas con gente que no necesariamente son parte de tu familia o tus amigos, extraños. Ellos tienen actividades comunitarias todos los días. A mí me costaba muchísimo, antes de ir a Dinamarca, por ejemplo, concertar entrevistas después de las 4 de la tarde, porque todos los políticos, todos los académicos, todos los directores de universidades, después de las 4 todos tienen su clase de karate, su club de observadores de pajaritos. No, en serio, o sea, sus coros, su grupo de danza, su grupo de estos, todos los días. En Gran Bretaña, volviendo a lo que hacen los gobiernos hacen encuestas de felicidad varias veces por año. Le preguntan a la gente, la misma pregunta de siempre, ¿cuán satisfecha estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Y con esos datos, hoy en día, con la inteligencia artificial y con la minería de datos, pueden hacer mapas de la felicidad, pueden determinar que en este barrio de Guadalajara, en esta cuadra, hay una gran cantidad de gente descontenta. ¿Ok? Entonces mandan una asistenta social y encuentran que, por ejemplo,
Había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los ancianos están solos, están deprimidos. Por eso tienes en estos dos edificios un gran porcentaje, un foco de infelicidad. Y entonces, ¿qué hacen? Van, la asistente social le pregunta a la gente qué les gusta, y después de las 6 de la tarde, en la escuela secundaria de la esquina, hacen grupos de filatelia, talleres literarios, coros, lo que se les ocurra. De nuevo, parece obvio, parece algo trivial, pero eso fomenta la conexión social y hace que la gente sea más feliz. En Inglaterra está muy de moda los grupos de fútbol caminando. La gente mayor de 55 años va a clubes de fútbol caminando. Eso permite, ese tipo de actividades les permite al gobierno focalizar políticas públicas. En vez de hacer un gran plan nacional de acción social para combatir la ansiedad, la depresión, focalizan ahora con estos datos en estos dos edificios de esta cuadra. Se ahorran billones de dólares en gastos estatales, médicos, etc. Otra cosa que me impresionó en Gran Bretaña, la figura que es muy reciente de los recetadores sociales. ¿Hay algún médico acá? ¿Hay médicos o hay gente que trabaja en el sector salud? Uno. Hay varios, 2, 3. Bueno, me explicaban en Londres que el 20% de la gente que va a un hospital, a una consulta, no necesita una receta médica, necesita una receta social. ¿Qué significa eso? Gente que va al médico y dice, me siento mal, estoy deprimido, me duele acá, lo que sea. Le hacen todos los tests y el médico les dice, mira, tú está bien, no tienes nada, lo que tú necesitas es una receta social. Lo mandan al piso de abajo a hablar con Andrés, el recetador social. Cada hospital hay un recetador social, que es una persona que tiene una laptop, una computadora con una base de datos con 10.000 grupos comunitarios. Entonces te dice, a ver, Roberto, el recetador social dice, a ver, Roberto, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué cosas te dan placer en la vida? Y a mí me gusta cocinar. Ok. Entonces el recetador social busca en su base de datos un grupo de clases de cocina comunitario cerca de tu casa y llama a la que da la clase de cocina y le dice, Roberto va a ir el jueves a las 7 de la tarde a tu grupo, por favor asegúrate que le reciban bien. Porque de nada sirve que el médico le diga a una persona, tú tienes que ir a un grupo, búscate un grupo, porque si estás deprimido no vas a ir. Entonces el recetador social llama al organizador del grupo, se asegura de que la persona sea bien recibida, al día siguiente llama a la persona que fue al grupo, le pregunta, oye, ¿te gustó? ¿Te sentiste bien? Pues si no, buscamos otro. Le dan seguimiento y con eso el gobierno, el Estado se ahorra un dineral en gastos médicos, en gastos antidepresivos y la gente es mucho más feliz porque muchos, por ejemplo, los recomiendan ir a estos clubes de fútbol caminando, que son ahora la moda en toda Gran Bretaña. Y las personas de 60 años que va a un club de fútbol caminando y juegan contra el barrio de enfrente y después van a tomar un café y se matan de risa y se encuentran los jueves a la noche para celebrar el triunfo y todo, es mucho más feliz que estando en su casa mirando televisión. De nuevo, obvio, elemental, pero ninguno de nuestros países hace esas cosas. Y las actividades comunitarias son tan importantes que en Dinamarca, por ejemplo, el gobierno las estimula. En Dinamarca hay una ley nacional por la cual todas las escuelas públicas tienen que donar espacio después de las 6 de la tarde a grupos comunitarios. Un aula. Y el gobierno les da unos pesitos, un poquito de lana, muy poco, pero para que limpien, para que paguen por la limpieza y por ahí para un sándwich para la gente, para que lo dejen todo limpio para el día siguiente. Nosotros tenemos oficinas públicas a rabiar, escuelas a rabiar, que después de las 6 de la tarde están cerradas. Ridículo. Bueno, para ir avanzando, tengo muchas otras cosas que cuento en el libro que hacen los gobiernos. Pero
yendo por países, otra cosa que me llamó mucho la atención en los países escandinavos es que tienen menos estrés que nosotros, están menos esclavizados por el estatus social. Allí todos me decían lo mismo, es mal visto en estos países escandinavos la ostentación. Es muy difícil que encuentres en estos países escandinavos a alguien con un reloj de oro, con brillantes, ahí, como nuestros políticos, ¿no? Mostrándolos. Muy difícil. O alguien que tenga un carro carísimo. Es muy raro. Si uno mira, por ejemplo, las marcas de ropa, las tiendas de muebles. ¿Hay qué en México? No. ¿Sí? Bueno. Bueno, ok. ¿Cómo son los sitios? Son muebles elegantes pero sencillos, no son ostentosos. La ropa, como se dice, ¿existe H&M en México? Sí. Bueno, de nuevo, lo mismo. O sea, es ropa elegante, pero sencilla, no es ostentosa, no tiene filigranas de oro, ni nada de eso. Y uno de los gurúes de la felicidad que entrevisté, un finlandés, porque como sale Finlandia y Dinamarca todos los años primeros, ya hay una industria de consultores de felicidad. Le pregunté por esto y él me decía que sí, que en efecto que en todos estos países valoran mucho más las experiencias que las cosas, valoran mucho más la riqueza de experiencias que la riqueza de cosas. Y cuando le pedí que me explique un poco eso, me explicó que la felicidad que da la riqueza de experiencias es mucho más duradera que la felicidad que da la compra de cosas. Y me agregó que la felicidad que dan las cosas dura tanto como el olor de auto nuevo. Me encantó esa frase. Y es cierto. O sea, nosotros fuimos, para escribir el capítulo de Bután de este libro, fuimos con 3 parejas de amigos, cosa que raramente, creo que nunca habíamos hecho, a este país en el Himalaya. Y fue una experiencia maravillosa que no nos vamos a olvidar el resto de nuestras vidas. Comprar un auto nuevo durante una semana va a ser un gran placer, pero ese placer va a durar tanto como el olor de auto nuevo. Y los escandinavos son locos por los espacios verdes. Para ellos los fines de semana en los bosques, yo no sé cómo hacen porque es un frío de morirse, pero bueno, están hechos de otro material. Para ellos irse los fines de semana es algo impresionante. Otra cosa que me impresionó, pasemos ahora de los gobiernos, cuento mucho más en el libro, pero pasemos ahora a las escuelas. En todos estos países que visité, yo soy un apasionado del tema de la educación y obviamente me interesé mucho por qué hacen las escuelas en todo el mundo para aumentar la felicidad de la gente y de los niños. Y este año fuimos a India y fui a las escuelas donde enseñan la felicidad en Nueva Delhi. Y cuando me contaron esto yo pensé que era un chiste, que era como las clases de música cuando yo era chico, ¿no? Que era un relajo. O sea, todos estábamos esperando la clase de música y teníamos terror que viniera la de matemáticas. Pero fui a ver las clases de la felicidad y me quedé maravillado, porque todos los días de la semana tienen clases obligatorias de 1 hora por día de felicidad. 1 hora por día, todas las escuelas públicas de Nueva Delhi. Estamos hablando de millones de niños. ¿Y qué hacen? Bueno, un día por semana aprenden a meditar. Fabuloso. Ojalá me hubieran enseñado a mí a meditar de pequeño. Yo todavía trato y me cuesta horrores, ¿no? Cierro los ojos, me concentro y en 3 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir para mañana.
todos los lunes, clase de meditación. Los martes, cosa que ayer lo contaba, aquellos de ustedes que estuvieron ayer, lo conté porque hablé a los chavos y me pareció increíble, fabuloso lo que hacen. Clases de aprender a vivir con los fracasos. Y lo hacen de una manera muy, pero muy inteligente, porque no es que la maestra o el maestro den un sermón, ¿no? Niños tienen que aprender a convivir con el fracaso porque todos fracasamos. Eso no sirve para nada. Lo hacen con casos de famosos de la vida real que los chicos conocen. Por ejemplo, la maestra le cuenta a los niños el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Les cuenta, Messi llegó al Mundial de Qatar con el equipo de la selección argentina invicto 36 partidos. Llegan a Qatar, pierden contra Arabia Saudita. Un equipo de troncos, o ¿cómo llaman aquí? Con el perdón de la hermana República de Arabia Saudita. Sale Messi, cuenta la maestra, después del partido a la conferencia de prensa y dice, esto fue un golpe terrible, no lo esperábamos, horrible derrota, pero bueno, somos un buen equipo, tenemos buena onda, hemos dado vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido. La maestra les dice a los niños, ganaron el próximo partido, terminaron ganando el Mundial. Y después la maestra dice, ahora, niños, cuéntenme de sus fracasos. Entonces los niños empiezan a contar sus más recientes fracasos. Tarea para el martes próximo. Composición, 500 palabras. Tus más recientes fracasos y cómo lo superaste. La semana siguiente, lo mismo, con otra historia, que no son historias inventadas por los maestros, están todos en los libros de texto. La historia de Michael Jordan. Erró 9.332 tiros de 3 puntos antes de ganar su primer partido de la NBA. Niños, cuéntenme en su más reciente fracaso. Todas las semanas. Y así los niños desde muy pequeños se familiarizan con la idea de que todos nos caemos y nos levantamos. O sea, ni a ustedes, ni a mí, ni a ninguno de nosotros nos enseñaron eso. Tuvimos que aprenderlo a los golpes. Y yo me traje los libros de texto y son espectaculares porque, repito, hay miles de historias, pero miles de historias. Thomas Alva Edison, el inventor de la lamparita, cuento muchas en el libro. Thomas Alva Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, 1000 intentos fallidos antes de que inventó la lamparita eléctrica. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación, 30 y pico de intentos fallidos. El avión levantaba vuelo, a los 2 metros, ¡boom!, se caía. O sea, no hay éxito que no sea el resultado de muchos fracasos. Pero de nuevo, nosotros lo aprendimos a los golpes, sería buenísimo que nuestros chavos lo aprendan desde muy pequeños. Me voy a pasar muchos otros ejemplos. El ejemplo de Nigeria, divino, para cómo les enseña en Nigeria a los niños a combatir la corrupción. Lo mismo, casos ejemplares que los niños puedan entender. Por ejemplo, la maestra le dice a los niños, un caso, hay un campeonato de fútbol en la escuela. Juega el tercer grado A contra el tercer grado B. El árbitro es el padre de uno de los niños de tercer grado A. Pregunta, niños, ¿puede ser neutral el árbitro de ese partido? Discusión en clase. Tarea para el próximo día. Y así los niños se familiarizan desde muy pequeños con el concepto de conflicto de intereses. ¿Cuándo aprendimos nosotros el concepto de... a fuerza de golpes, de leer lo que hacen nuestros políticos? 30 años después. Me voy a adelantar porque tengo muchas otras historias de esas. Pero en el capítulo de las empresas,
cuento que las empresas más exitosas son las empresas con empleados felices. En realidad hace sentido. Las empresas que tienen gente que va motivada al trabajo van a ser mucho más productivas, creativas que las empresas donde la gente va arrastrándose al trabajo de mala gana. Y las encuestas muestran que solo el 20% de la gente en todo el mundo está motivada y feliz en su trabajo. Hay un gran problema de descontento laboral en todo el mundo. El 60% es indiferente y el 20% se siente miserable en su trabajo. Entonces, cito muchos ejemplos de casos de cómo una cultura de felicidad, o como queramos llamarlo en las empresas, aumenta enormemente la felicidad de la gente. Y la creatividad. Y hay muchas empresas que ya tienen directores de felicidad. Lo que antes eran los gerentes de personal, en muchas empresas hoy son los gerentes de felicidad, que hacen todo tipo de cosas. No las voy a contar ahora porque quiero llegar al final de lo que les quiero contar, para mejorar la felicidad de la gente dentro de las empresas. Y las empresas, efectivamente, con empleados felices, son mucho más productivas, mucho más innovadoras que las que tienen empleados indiferentes o que se sienten miserables. Y el mejor ejemplo es el que conté ayer. Perdonen aquellos que estuvieron ayer en la plática con los chavos, pero la cuento siempre porque es buenísima. No la inventé yo, es una historia conocida, pero es la historia de los dos gerentes de fábricas de zapatos ingleses que se fueron a África en el año 1900. ¿La conocen? Algunos la conocen. Van dos gerentes de fábricas de zapatos ingleses a África en el año 1900 a explorar oportunidades de ventas. El primero llega, mira y manda un telegrama a su jefe diciendo: malas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a casa la semana próxima. El segundo, el optimista, va, mira, ve exactamente lo mismo y manda un telegrama a su jefe diciendo: buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Obviamente, el segundo se quedó, vendió zapatos a lo loco y a la empresa le fue mucho mejor. Las empresas con gente motivada son muchísimo más productivas que las que no lo son. La semana pasada presenté el libro en Argentina, conté esta historia y después se me acercó un joven empresario y me dijo: yo tengo un dicho parecido. Él me decía: en las crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Cortita, pero bueno. Finalmente, para redondear, porque pueden encontrar 1000 ejemplos de estas cosas en el libro, ¿qué aprendí sobre lo que podemos hacer las personas, además de los gobiernos, las empresas, las escuelas, para ser más felices? Bueno, ahí cuento 12 cosas que yo aprendí, por lo menos personalmente, sobre cómo aumentar nuestra felicidad. Pero me quiero compartir una, y es una que yo no tenía en mi radar, y esa es el optimismo. Esa yo no la tenía en mi radar. Yo sabía de muchas otras, la vida afectiva, todo eso, pero esa no la tenía en mi radar. Y resulta que hay estudios científicos que muestran que la gente optimista es mucho más feliz y sana y vive mucho más que la gente pesimista. Por eso puse en la contratapa del libro esta frase, que es de un estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos de 71.000 personas, que encontró que la gente optimista vive un promedio de 6 años más que la pesimista. Y hay otro estudio
que dice, de la Universidad de Stanford, dice que los optimistas viven 10 años más que los pesimistas. Y lo interesante, lo que yo no sabía, es que el optimismo se puede ejercitar, se puede aprender. Nosotros, los latinoamericanos, somos por naturaleza pesimistas y en general, como me decían los gurús de la psicología positiva que entrevisté, los humanos en general, no solo los latinoamericanos, tendemos a pensar catastróficamente, porque desde la época en que vivíamos en las cavernas, vivimos pensando que va a venir un león y nos va a comer. Entonces nuestro primer instinto ante cualquier estímulo externo es pesimista. Pero podemos combatirlo, ese gen pesimista, con ejercicios de optimismo. Hay muchísimos, todos los libros de autoayuda están repletos de estas cosas. El más conocido es tan sencillo como todas las noches antes de ir a la cama, acuérdate de 3 cosas buenas que pasaron durante el día, para ti, para el mundo, para quien sea. Porque los psicólogos positivos dicen que el músculo del optimismo es un músculo de la mente que se puede ejercitar, igual que los músculos del brazo se pueden ejercitar levantando pesas. Si todos los días ejercitamos el músculo del optimismo, vamos a ser más optimistas. Y si somos más optimistas, vamos a ser más felices. Los latinoamericanos ahí tenemos un problema, porque somos pesimistas por naturaleza, ¿no? Quizás porque estamos acostumbrados a vivir con gobiernos corruptos, ineficientes. El tema es que vemos siempre las cosas de mal en peor. Y siempre ha sido así. O sea, eso, tengo un capítulo en el libro sobre América Latina, donde el título es El continente de la desesperanza. Y eso lo vemos en el humor negro, nuestro, en todos nuestros países. Lo vemos en nuestras canciones más emblemáticas, ¿no? Los tangos argentinos, no para llorar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Y ustedes no se quedan muy atrás. Las rancheras mexicanas, Camino de Guanajuato. No vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por Dios. Hasta los brasileros, ¿no? El país del carnaval y la bossa nova. Tristeza no tiene fin, felicidades sin. La tristeza no tiene fin. O sea, somos pesimistas por naturaleza, mientras que los gringos son casi ingenuamente optimistas. ¿Cuál es la canción más conocida de Louis Armstrong? ¿No? What a Wonderful World. Un negro la cantaba en plena época de la desegregación racial. O sea, tenemos que ejercitar el optimismo, tenemos que necesitamos una inyección de optimismo. Y hay motivos de optimismo. En el libro cito muchas, y muchas que se aplican más que nada a México. Porque México tiene entre muchas otras que cito, tiene una oportunidad como ningún otro país del mundo en este nuevo mundo en el que estamos entrando. En las últimas décadas, desde 1970, en que el mundo se globalizó, China se convirtió en la fábrica del mundo, vimos un fenómeno de globalización del mundo. Ahora estamos viendo un fenómeno de regionalización. Las multinacionales se quieren ir de China, ya no quieren depender 100% de sus suministros de China porque tienen miedo que se les interrumpan sus cadenas de producción. Después de lo que pasó con la invasión rusa a Ucrania, crecieron los temores de una invasión china a Taiwán. Sumado a eso, la economía china se está desinflando. Sumado a eso, los salarios chinos ya no son tan baratos como antes. Entonces las multinacionales están desesperadas por diversificar sus fuentes de suministros. ¿Y qué país del mundo está mejor posicionado
para recibir esas inversiones. México, al lado del mercado más grande del mundo, en la misma zona horaria. Y lo más importante, un país que ya produce los mismos productos que China. Repuestos automotrices, electrónicos, o sea, no tendrían que inventar nada, no haría falta una gran reinversión industrial, lo tienen todo ya. Sin embargo, lamentablemente, por la miopía de este gobierno, se están perdiendo la oportunidad de oro. O sea, yo no podía creerlo este año, cuando en el Foro Mundial de Davos, que es la reunión mundial donde van todos los empresarios más grandes del mundo, el presidente de México no solo que no fue, sino que no mandó a nadie. Era una oportunidad para que fuera ahí y dijera, señores empresarios, vengan a México. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron los vietnamitas, fueron los indios, y estas multinacionales están yendo a India, a Vietnam, a otros países de Asia. Y lo mismo en junio con la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El presidente de México, López Obrador, no fue. Estaban todos los empresarios más importantes del mundo. Era una oportunidad para decir, señores, vengan, inviertan en México. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Por qué? Porque no invitaron a Cuba. ¿Y qué? O sea, una dictadura decrépita que hace 60 años no permite una elección. ¿Qué importa? Era una oportunidad de oro. Bueno, la buena noticia es que esta ventana de oportunidad para México no se va a cerrar. Este fenómeno de la regionalización va a seguir por bastante tiempo. Y hay esperanzas de que una futura presidenta, un futuro presidente entienda esto y aproveche esta oportunidad de oro que tiene México y que no tiene ningún otro país del mundo. Termino con esto. Pensemos positivamente, como países y como personas, porque el pensamiento positivo nos da más fuerza, más energía, más dinamismo, más creatividad para mejorar las cosas y para salir del pozo. Por supuesto que no hay recetas milagrosas. Ser optimista no te va a garantizar ni el éxito ni la felicidad. Pero el pesimismo sí te va a garantizar la inmovilidad, la parálisis y el fracaso. Por eso termino diciendo que, resumiendo, el optimismo energiza, el pesimismo inmoviliza. Termino ahí para que tengamos tiempo de conversar un poco. Pues muchas gracias, Andrés. Yo haré un par de preguntas y después, si les parece, lo abrimos también al público. Me entusiasma saber que el optimismo se aprende. Yo quiero saber dónde, ¿no? Será lo siguiente, pero hay un tema que mencionas también en el libro que tiene que ver con la confianza y el impacto que tiene la confianza en la felicidad. Y citas un experimento social de soltar carteras por ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Ayer lo conté, pero lo cuento de nuevo porque es divertido. Muchos de estos teóricos de la felicidad dicen que los países más felices son los países menos corruptos. Y es cierto, o sea, Dinamarca, Finlandia son países que encabezan el ranking de felicidad y también encabezan los rankings de menor corrupción del mundo de Transparencia Internacional. Pero hay un experimento muy interesante que hizo la Universidad de Michigan. Tiraron, a ver cuántas eran, 17.000 carteras en el piso en 40 países, en 355 ciudades de 40 países, a ver cuántas devolvían. Entrevisté al que hizo el estudio y resulta que en Dinamarca devolvieron el 81% de las billeteras. En Suiza, en Suecia,
el 79%, en Suiza el 79%, en Noruega el 78% de las billeteras que dejaron en la calle las devolvieron. ¿Quieren que les diga en México o mejor no? En Estados Unidos devolvieron el 53% de las billeteras. En Italia el 47%. Les digo en México, me van a sacar a patadas. En México, a ver dónde está México, el 18%. Y lo peor de todo es que las devolvieron vacías. Es una asignatura pendiente porque y de nuevo, estas cosas se pueden enseñar en la escuela. Tenemos que empezar a enseñarlas en las escuelas. Absolutamente. ¿Cuál es, en tu opinión, la relación entre el dinero y la felicidad? Mira, el papa de todos estos estudios se llama Daniel Kahneman. Es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. Lo entrevisté, cuento de la entrevista en el libro. Y él estudió esto muy a fondo y encontró que hay una relación. Pero la relación no es progresiva, no es que cuanto más dinero ganes vas a ser más feliz. Sino que al principio de la curva, tú tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas. Si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, vas a ser mucho más feliz que si no llegas a fin de mes. Ahora, a partir de ahí, cuanto más ganes, no necesariamente vas a ser más feliz. Resumiendo, una persona que tiene un ingreso más o menos decente, tiene un autito, puede pagar su alquiler o puede pagar su hipoteca, no vive angustiado con el corazón en la boca porque no llega a fin de mes, va a ser mucho más feliz, va a estar mucho menos ansioso, va a estar mucho menos angustiado que una persona que no llega, que no llega para comer. Pero después de eso, entre que ganes tanto y ganes trillones de dólares, ya no hay tanta diferencia. Y eso yo creo es cierto. Y lo mismo va para los países. Los países, no es casual, en el libro tengo la tabla de ingresos de los países, y no es casual que los países más pobres del mundo también sean los que estén más bajo en el ranking de felicidad. O sea, los países que están más bajo en el ranking, Venezuela, los países africanos más pobres, son los más pobres y los más infelices. Muchas gracias. Me acaban de pasar un papelito que quedan 5 minutos. Entonces, si quieren, hacemos un par de preguntas del público y después les recuerdo que vamos a estar firmando, Andrés va a estar firmando el libro en el stand, en el módulo de firmas del área internacional. Ahí estaremos. Entonces, creo que hay un micrófono por allá. ¿Quién quiere preguntar algo? Aquí. Sí, buenas tardes, Andrés. Yo quisiera que me explicaras de dónde salió el neoliberalismo, cuál fue el objetivo y si crees que fue malo o bueno para la humanidad. Mira, es una palabra tan trillada y tan manoseada que yo no sé lo que es. Lo que sí sé y lo que te puedo firmar es que conozco docenas de casos de países que alentaron las inversiones y que redujeron la pobreza. Y no te puedo citar un solo caso de un país que haya espantado las inversiones y disminuido la pobreza. No existe. Mira dónde está Cuba, mira dónde está Corea del Norte. La realidad habla por sí misma. El señor de aquí. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí contigo. El libro clásico de este tema es Un Mundo Feliz, ¿no? Y ahí el elemento principal de la felicidad que plantea es la injerencia de sustancia. Ahora, en el mundo
Una droga. Sí, hay muchísimos, ¿no? De todo tipo, ¿no? De los antidepresivos mencionaste o los que inducen euforia y cosas así. ¿Encontraste alguna relación o este hilo de trabajo en tu investigación? Bueno, se solía decir que mucha gente me pregunta cuando presento el libro: oye Andrés, tú hablas de los países nórdicos, pero ¿no se suicidan los finlandeses? Bueno, eso ya no es cierto, era cierto hace 40 años, pero hoy día están por debajo de la media europea. Pero sí toman muchos antidepresivos, es un problema. Y el problema de los antidepresivos es mundial, no solo obviamente en los países nórdicos. Fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando entrevisté a la ministra de la Soledad de Gran Bretaña, porque tienen una ministra de la Soledad, me contó que lo que más le sorprendió a ella cuando asumió su cargo y le dieron las estadísticas es que hay mucho más infelicidad entre los jóvenes que entre los viejos, especialmente entre las niñas adolescentes, porque las niñas adolescentes ven su Instagram, ven que tienen un me gusta y la de al lado tiene 50 me gustas y se deprimen, se sienten horribles. Y entonces entra el problema de los antidepresivos y las medicinas en contra de la ansiedad, en contra de la depresión. Es un problema mundial, pero que cada vez más se está tratando de solucionar con conexiones sociales. Y me da casi vergüenza hablar de esto porque es tan obvio, es tan trivial, pero sin embargo nadie lo hace. En estos países están fomentando, así como hablaba recién del fútbol caminando por los viejos, están fomentando las actividades sociales para las niñas adolescentes, para los jóvenes, porque es imperativo, sobre todo con el tema de las redes sociales, que hagamos políticas públicas para combatir la depresión no con antidepresivos, sino con mayor conexión social. Y eso se puede hacer y es mucho más sencillo de lo que parece. Hay que hacerlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón. Entonces los esperamos en el área internacional, en el macromódulo. Muchas gracias, Andrés.